¿cómo está la situación? Hay muchos virus respiratorios dando vueltas, están nuestros hijos e hijas ya siendo un poquito más vulnerables. Bueno, yo contarles que los años anteriores, el 2020 y el 2021, hubo muy poca circulación de virus respiratorio. ¿Pero eso fue por el COVID? Por el COVID, porque efectivamente el COVID, pero además las medidas fueron muy exigentes desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con circulación, ¿no? La movilización, hubo cuarentena. Todo eso hizo que la circulación viral de los otros virus no estuviese casi. Pero este año tenemos circulación viral de virus respiratorio sincicial, que es para los bebés más pequeños, influenza y parainfluenza, muy parecido, y en algunas semanas ha estado más superior a lo que en la misma semana del 2019 tuvimos. Sí, o sea que lo que esperamos es que efectivamente en el invierno vamos a convivir con el Omicron y también con los virus respiratorios estacionales. Y es verdad lo que usted dice, ministra. El hecho de que durante 2 años los niños no estuvieron expuestos, estuvieron sobreprotegidos por razones obvias, ¿afecta o no la capacidad inmunológica para enfrentar bichos que están dando vuelta? Se lo digo porque esto me lo han preguntado no sé cuántos papás. Sí, efectivamente, con ninguno de estos virus uno, cuando los niños tienen una de estas enfermedades, ponte tú un lactante que tenga virus respiratorio sincicial, el haber contraído la enfermedad no le genera una inmunidad para toda la vida. Eso sí es verdad. Pero sí le genera una memoria inmunológica que hace que, enfrentado nuevamente al virus, tenga una mejor respuesta. Eso no ha ocurrido. Y por tanto, los papás, la experiencia de los papás, sobre todo de 1 a 4 años, es que los niños se están enfermando con resfríos muy frecuentes. Ahora, a mí lo que más me preocupa de eso es que cortamos una secuencia clásica que teníamos en las campañas de invierno, en que las mamás sabían, y los papás y los cuidadores, el aleteo nasal, la retracción subcostal, que la frecuencia respiratoria aumenta. O sea, estos signos de alarma que los teníamos instalados en la conversación cuando llegaba el invierno, yo tengo la sospecha que no estamos habituados a esa conversación, que el entrenamiento de 2 años sin aquello puede traer que muchas mamás, que son mamás de primer hijo, de primera vez, no podamos, si no hacemos una buena comunicación, tenemos que hacer para que ellas lo puedan detectar precozmente. Lo que pasa es que es demasiada información en estos 2 años, nos concentramos en modo COVID, entonces volver a modo como COVID que se nos más olvidó lo anterior, claro, es súper complejo. Y es verdad lo que dice la ministra, porque no sé si te pasa a ti, Julita, pero yo hoy día fui a dejar a mi hijo a prekinder y la mitad del curso estaba ausente. Hay un virus que está dando vuelta que afecta a la guatita. Hay otro con fiebre. Rotavirus, adenovirus, enclerovirus, todos, tanto a la familia. Y los niños están como 2 semanas con los mocos colgando, así como usted decía. Yo no sé si ahí puede también el niño tener 2 virus al mismo tiempo. Mira, en general los virus se comportan que cuando hay un virus que está haciendo una infección en un niño, habitualmente es de a 1. También ocurre que puedan concomitar, pero eso es poco frecuente, que hayan 2. Habitualmente es 1. Pero lo que la literatura en general de la pediatría, viste que en Chile le dicen a los niños mocosos. Sí, pues. ¿Y por qué le dicen mocosos? Porque los niños chilenos con moquitos siempre en las narices. Hay unos estudios que son del San Juan de Dios, del área occidente de Santiago, que deben ser alrededor de los 2000, 2010, que mostraban que un niño chileno sano, sin problemas de inmunidad, sin nada concomitante, tenía 12 cuadros respiratorios al año. O sea que es bien frecuente, dada la contaminación ambiental, dado el régimen de frío, intradomiciliaria, que los chicos tengan. ¿Cuándo mandar a nuestro hijo al colegio? O más bien no mandarlo, porque uno dice, ya tiene moquitos, lo mandamos igual, no pasa nada, un poco de tos. Ya la fiebre es un indicador de no mandarlo. O sea, ¿qué debemos saber los papás y las mamás de mejor no mandarlo porque puede estar empeorando o puede contagiar a otros y también hay que ser responsable? Mira, hay 2 formas de mirarlo. La primera es que hay signos de alarma, que independiente que hoy sea el primer día que lo tengan, acabo de mirar ese signo, cuando yo lo vea, tomo mi hijo y lo llevo a un servicio de urgencia o al pediatra
ojalá que lo conoce de siempre. Pero cualquiera de esas alternativas, ¿cuándo? Cuando yo veo signos de dificultad respiratoria. Y esos signos son cuando la naricita aletea, que el esfuerzo respiratorio es tanto que necesita las naricitas para poder respirar. Que entre costillita y costilla se le hundan las costillas. Esa retracción también. Que la respiración sea muy agitada. Y por cierto, si es que tiene un color medio azuloso alrededor de la boca. Esos signos son de alarma y uno tiene que salir al tiro. Pero signos que uno debe decir, espérate, no lo voy a mandar porque quiero observarlo, que esté bien. Uno, por cierto, es la fiebre, ¿cierto? La segunda es que a veces tienen 37 y fracción y están medio decaíditos, pero yo le doy 37,2, le doy un paracetamol, que es el antipirético que mi pediatra me ha dado y que en el centro de salud me han dado. Diclofenaco. Exacto, el que yo uso habitualmente. Y el niño le baja y es el pirinola de siempre. Y uno dice, aquí este chiquitito está bien. Este es un cuadro que está pasando. Sí, pero es que entonces, si tiene fiebre, si yo le doy o tiene fiebre, lo dejo. Si tiene febrícula, que es que no tenga fiebre, sino que está como calentito, 37, yo le doy algo, lo desabrigo y le baja y vuelve a ser él, ya esa es una tranquilidad. Lo puedo mandar al colegio. Claro. Entonces, lo que yo digo es que las mamás en general, ¿cierto?, conocemos a nuestros niños. Lo que pasa es que hoy día hay un factor además de un alza en el número de casos de COVID. Entonces, hoy día toser no es como antes, que cuando uno tosía y no pasaba nada. Hoy día tú toses y todo el mundo se empieza a alejar así como... por eso yo creo que la pregunta la Andrea va relacionada también. La mamá no también. le hacen PCR a los niños principalmente, es como dicen. No, yo al mío sí. Es como, la mayoría... Pero antígeno, antígeno. No, ¿por qué no hacerle antígeno? Un resfrío. Y aparte que el Omicron ahora tiene muchos síntomas de gripe, o sea, mucha congestión, dolor de garganta, todo. Entonces, al final, pasa por un resfrío común y puede ser COVID efectivamente, porque, mire, ministra, esta es una gráfica que de hecho es del Ministerio de Salud y es muy bueno porque además es lo que usted estaba mencionando. En menores de 1 año y en personas mayores tenemos síntomas similares, pero también distintos. Bueno, en los menores de 1 año un signo... pero infallable, infallable. Un niño que no quiera tomar pecho, que no quiera lactar y no quiera comer, ese es un signo de alarma en la pediatría. Como decía nuestra abuelita, enfermo que come no muere. Exacto. O sea, niño que come, aplica para todo. Y por tanto, si no come, eso es muy poco específico. Uno no puede saber por qué no quiere comer, pero sabe que es un signo de preocupación. Y la irritabilidad también, yo encuentro que cuando cambia personalidad un poco, ¿no? Nuestro y la irritabilidad, lo que quiere decir esa palabra, ¿no? Porque todo esto es una frasecita, pero lo que nosotros todos entendemos por irritabilidad, un niño está mañosito. Yo lo tomo, le doy apego y se calma, porque puede ser que andaba raro, que está enojado, pero si siente a la mamá o al papá que lo acogen, se le pasa. Pero si esa irritabilidad es porque se siente mal, aunque yo haga esto, sigue molesto, porque le molesta el cuerpo, porque se siente mal. Esa irritabilidad es la expresión de sentirse mal de alguien que no tiene lenguaje. O sea, el que no tiene lenguaje y no puede decir que me siento mal, la forma es... Y si tiene fiebre, con mayor razón. Mayor. Esa combinación es de alarma. Pero a veces hay fiebres que le duran como 3 días y no hay ningún otro síntoma. ¿Qué hacemos Pero si ahí? un niño, yo lo que les conversaba, tiene fiebre, le doy el antipirético que siempre me recomiendan, le baja la temperatura y es el pirinola, eso les ha pasado, ¿cierto? Sí. Que estaba así todo tirado, le doy las gotitas y de repente apareció uno corriendo y uno dice, esto es un cuadro intercurrente y se le va a pasar. Si eso ocurre durante 2 o 3 días, no hay nada que hacer, bien observarlo, cuidarlo, por cierto, que esté más dentro de la casa, que no haya cambio de temperatura, ¿cierto? Y se pasa. Pero si yo le doy la gotita y no pasa nada, y no sigue tiradito, ahí nos vamos al doctor al tiro o a la urgencia. Y lo mismo para los mayores, porque las personas mayores también son como, por decir así, guagua, en el sentido de que el sistema inmune... No digamos eso. No. En el sistema... Porque los adultos son adultos. Digo, sí. mi ministra, en el tema del sistema inmune. Sí. El sistema inmune, igual que los menores, me refiero a guagua que tiene un sistema inmune más débil, por decirlo así, ¿no? Claro, igual que el sistema inmunológico se va instalando durante los años de vida, ¿cierto? Y va madurando.
Y en los adultos, lo que pasa, en general, los adultos empezamos en algún periodo a decaer. El deterioro de nuestros sistemas de defensa y como la vida misma, todo decae. Todo decae. Y el grupo riesgo por eso están dentro del plan de vacunación. Ahora, usted hablaba de un virus que yo lo odio en lo personal porque de verdad que me ha tocado con mis 2 niños y ha sido traumático, el virus sincicial. Sí. Este virus los 2 años anteriores no circuló mucho y es especialmente dañino para las guaguitas de menores de 1 año. ¿De qué se trata este virus sincicial? Claro, el virus respiratorio sincicial es un virus que va hacia la vía respiratoria. Hay varios tipos de él, pero en general se comporta en una persona adulta, que podemos tenerlo, se comporta como un resfrío. Pero sobre todo en los menores de 6 meses, y si tú me apuras, el riesgo mayor, que niños se pueden morir por un virus respiratorio sincicial, son aquellos niños prematuros, ¿cierto? Pequeñitos, recién nacidos, prematuros, o con alguna enfermedad acompañante. Estoy pensando en un niño que tiene una cardiopatía congénita, algún chiquitito que tenga alguna enfermedad pulmonar, en esos 6 meses. Entonces, cuando uno dice que esa es la población, no solo que la puede pasar mal, sino que incluso tiene riesgo de fallecer, entonces lo que hace el sistema sanitario con los niños que son prematuros y los niños que están en mayor riesgo, lo que nosotros hacemos y lo que queremos hacer este año con fuerza es que no salgan de su casa. Se van de alta a la casa y que vaya el equipo de salud a ver al niño prematuro a su casa, a su control sano. O sea que ni para el control sano vaya a exponerse. ¿Y hasta qué edad un niño prematuro tiene mayor riesgo? ¿Cómo? ¿Hasta qué edad? Porque llega un rato que me imagino el organismo se desarrolla y compensa lo haber sido prematuro, de bajo peso. Mira, como la condición del prematuro, hay prematuros muy extremos y otros prematuros que son un poco más grandes, yo me atrevería que pensemos que el primer año de vida de un niño prematuro es una situación de riesgo. Ya. Más allá cuánta es la prematurez que tuvo, pensemos que ese primer año, ¿cierto? Cuidémoslo mucho. Ministra, usted hablaba de visitas del equipo de salud a las casas para las guaguitas prematuras y para las guaguitas que tengan alguna condición o alguna enfermedad como cardiopatía. Sí. ¿Eso se va a poder lograr durante este invierno? Mira, lo que aprendimos, yo creo que de la pandemia han sido cosas tremendas y hay tanto dolor, sobre todo en las personas que perdieron algún familiar. O sea, yo no podría obviar eso, pero también decir que en esa pandemia también hemos aprendido cosas. Y una de las que hemos aprendido es que tenemos que salir del centro de salud familiar. Y todo lo que ha sido atención en domicilio ha tomado y ha cobrado una dimensión tremenda. Y fíjate que nosotros decimos, no podemos abandonar esa estrategia. Y en adultos mayores esto se instaló. Uno, ir a dejarle los medicamentos a la casa. Y nosotros tenemos un programa que queremos mantener medicamentos a la casa de los adultos mayores. ¿En todo Chile? En todo Chile. El programa de ir a atender a los adultos mayores a su casa también es muy interesante. No solo a los postrados, sino a aquellos que tienen algunas limitaciones funcionales. Esa misma visión, trasladarla, como bien ustedes decían, que son nuestros grupos de mayor riesgo, ¿cierto?, frente a la enfermedad respiratoria, repetirla con los prematuros. Ministra, ¿cuándo se estima que va a ser el pic del sincicial? Porque hay mucho temor, sobre todo de las mamás y de los papás de guaguitas recién nacidas. Se dice que de 1 año hacia abajo son más débiles. Mi hija tenía 3 meses y tenía una cardiopatía, tuvo sincicial, se hizo oxígeno dependiente, estuvo 4 meses internada. Fue un proceso súper... Es que tenía todos los factores. Todo. Fue un proceso súper doloroso, súper duro, pero ya está bien, ya está fantástico. Entonces, para los papás que nos están viendo, decirles más o menos cuándo va a ser el pic, cuándo, si tiene alguna de las condiciones que estamos hablando, su guaguita. Ojalá restringir lo más posible las visitas, el salir, en fin. Y como hemos aprendido tanto, digo yo, cuando la visita llega ya no parece de locura decirle que se lave las manos o que se eche alcohol gel. No. Dime que no es una locura. No. Decirle que usen mascarilla, ¿por qué no? Si eso es como cuidarnos, o sea, ya lo tenemos instalado. Entonces, si alguien va a la casa donde hay una persona de alto riesgo, tenemos que hacer lo mismo que hacemos con el COVID. Perfecto. Mascarilla, lavado de manos. Ministra, la interrumpo porque al final una gripe común para un adulto puede ser un sincicial para un niño. Exactamente. Eso es lo interesante. Esa es la ¿Por qué le digo? interesante. Porque a mí me pasó lo mismo que la Juli, no obviamente tan extremo como a ti, pero mi hijo, yo nunca me olvidé, fuimos un viaje en avión de Santiago a Buenos Aires y detrás de nosotros se fue
tosiendo una persona todo el rato. Y mi hijo, cuando volvimos del viaje, tenía virus sincicial. ¿Y qué pasó? Estuvo pésimo, estuvo a punto de hospitalizarse, pero después de eso quedó con bronquitis. O sea, él hace bronquitis crónica después de que tuvo el sincicial, porque finalmente se dañan los bronquios y ahora tengo que ver si es asmático. Ahora, en general hay un grupo de niños que después del virus respiratorio sincicial quedan con algo que nosotros en Chile le llamamos síndromes bronquiales obstructivos. Y un grupo de esos niños termina siendo asmático. Entonces, puede dejar consecuencias más permanentes el virus respiratorio, no solo lo duro de lo que tú viviste. Pero no estamos en el pic ahora. No. El sincicial. Mira, habitualmente las enfermedades respiratorias de este tipo en Chile durante muchos años, ¿cierto? Semana 22, 24, y estamos en la semana 18, así que nos quedan como 6 semanas. Mitad de junio, fines de junio. Para que empieza el curso, el ascenso de los virus respiratorios hasta como la semana 40, 42. Eso es lo que ha ocurrido durante los últimos, yo diría, 15, 20 años. Se ha comportado de esa forma la curva de la enfermedad respiratoria. Entonces uno dice, en los pequeñines el virus respiratorio sincicial y en los adultos mayores, la influenza. Y ministra, además que no hay vacuna contra el virus sincicial. Acá en Chile lleva, de hecho... Hay un estudio, el Instituto de Inmunología e Inmunoterapia de la Universidad Católica llevan 15 años trabajando en la vacuna contra el sincicial. ¿Y por qué no se consigue diferencia la del COVID o la de otra mira, yo creo que ahí hay una conversación. Estuve conversando con Alexis Calergi y en algún momento tuvimos un proyecto común de evaluar virus respiratorio sincicial en niños y sus consecuencias neurológicas. Y estuvimos conversando. Ahora, de ministra, él me fue a ver y estuvimos conversando. Y yo creo que estamos en mejores condiciones para alentar el resultado de vacunas en Chile. Nosotros tenemos como una línea que le llamamos, ¿cierto?, de autosuficiencia sanitaria, otros le llaman soberanía sanitaria, que es que nosotros seamos capaces de producir vacunas. Sí, tuvimos al ministro de Ciencia y Tecnología la semana pasada y hablamos del Centro de Producción de Vacunas. Sí, vamos a salir 2024, ahora. Claro. Laguna Karen y ahora también Sinovac, que ayer ya empezó sus operaciones. Y nosotros queremos vamos a ir un grupo chiquitito, vamos a ir a varios países a mirar cómo les ha ido, cuáles son los factores críticos para comenzar la producción. Vamos a ir a Brasil, que tiene producción de hace un buen tiempo, Argentina, varios países. Ministra, y por último, porque hay una pregunta que se repite mucho. Es más, el productor ejecutivo de este programa ya, o sea, de verdad, lo único que quiere saber, mito o realidad, ¿por dónde se resfrían nuestros chiquititos? ¿Qué tenemos que cuidar? Dicen que se andan a pie pelado en la casa, se van a resfriar. Mi abuelita decía que si uno andaba con la espalda descubierta, y mi mamá siempre me retaba por salir temprano en la mañana con pelo mojado porque sinusitis segura era. ¿Es cierto o son mitos? Mira, en general yo encuentro que todas esas cosas tenían un pedazo de verdad, porque la observación de las personas y la cultura popular recoge de cierta forma una experiencia. Y lo que ocurre que en general los virus respiratorios ingresan por vía respiratoria, ¿cierto? Ingresan por la vía aérea alta, por la nariz, en fin. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros entran y el organismo responde. Y la primera barrera del organismo, ¿cierto? Es una barrera que no es la inmunológica, que está acá. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes frío? Cuando tienes frío, tú te vasocontraes. Los vasos sanguíneos se contraen, ¿cierto? Que uno se pone pálido, ¿cierto? Y entonces la respuesta de los anticuerpos, la respuesta inmunológica, ¿es capaz de llegar si la carretera se achicó? No, pues no llega. Entonces, esta sensación de frío, estos cambios de temperatura y esas cosas, generan una posibilidad de que los virus ingresen sin que nadie les corte el... Ya sabe, no ande con el pelo mojado en la calle. No tiene que andar. Y tampoco el típico cuando uno se baña, que no entre en la corriente. Pero bien, todo eso... Además, díganme... ¿A ustedes alguna vez le plancharon la sábana para entrar a acostarse? Por supuesto. Cuando no había escaldazón. Hasta ladrillo se ponía pues la cama. No, la bolsita esa nomás. El vaquero. Que llegaron fue con un guatero de agua. Yo solo digo que si no evita el resfrío, por Dios, que es una señal de cariño. Y yo creo que en esto que nos ha venido en la pandemia, que es la salud mental, díganme que una tremenda defensa para todos los problemas de la vida es que te hayan querido mucho cuando eras chico y que te hubiesen planchado
echado la ropa, sábana. a mí me ponía mi mamá la ropa calentita en la estufa y ahí me vestía. Y no sé si hace mal esto de la calefacción en Mi el mamá auto no me mañana quiso. y después llegar Pero al tu abuelita colegio sí. con frío. Siempre los cambios de temperatura más suaves, nunca tan importante que generen vasoconstricción, vasodilatación, sino que cambios de temperatura Que no más sean bruscos. suaves.